Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más estamos aquí en este espacio traspasado por la palabra del Ministerio Radio Retorno TV. Es un placer para nosotros poder compartir siempre la palabra del Señor contigo, esperando que sea de bendición y edificación para tu vida y que compartas la gracia del Señor a través de esta plataforma. No olvides suscribirte a nuestro canal y también ver todo el contenido en las demás plataformas sociales, Facebook y Twitter. También en Instagram estamos para la gloria y la honra del Señor. En esta ocasión me presento ante ustedes y vamos a ministrar una palabra. Vamos a hablar de la mujer del flujo de sangre. Esta mujer que a través de los tiempos se ha hablado mucho de ella, se ha comentado mucho. Han sido diversas las experiencias y la bendición que el Señor nos ha dado por esta historia. Pero hoy, una vez más, el Señor nos hablará y seremos bendecidos y edificados con una palabra. Voy a tomar la porción en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 43 en adelante. Dice, en el nombre de Jesús: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Amén. Gloria al Señor Jesús. En esta hora, gloria a Dios, vamos a hablar de esta mujer. Esta mujer, como conocemos, era una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre, conocido también como la costumbre de la mujer, conociendo también que todo lo que tenía lo había gastado sin beneficio, sin resultado alguno, para que este flujo inusual, esta costumbre fuera de lo normal que azotaba a esta mujer por 12 años, cesara. Había gastado todos sus recursos, todos sus beneficios y no había logrado ser sanada. Bien, también recordemos que en los tiempos de la ley, el Señor dio ley a Moisés en cuanto la mujer tenía en este padecimiento o esta costumbre, también se tenía como que era una mujer inmunda, debía de estar apartada del campamento, incluso todo lo que ella tocara en su ciclo normal estaba inmundo también, y alguien que la tocaba estaba inmundo. Tenía que ser apartada, porque aparte de que no podía decir que estaba en su normalidad o que estaba en su costumbre, también esta mujer tenía que estar apartada porque no podía decirlo, no podía hacer nada, y todo lo que estaba en su alrededor, incluso su cama, su lecho, era inmundo en los tiempos de la ley. En los tiempos del Señor también obviamente seguían estas costumbres, porque el Señor fue quien vino a reconciliar en su persona, en la persona de Jesucristo, todas las cosas. Pero todavía ese pueblo no conocía eso. Y dice la historia que venía de la casa de Jairo, donde hizo el milagro con la hija de Jairo. Pero esta mujer oía que el maestro venía pasando por ese lugar. Y recordemos que tenía 12 años en su costumbre, era algo totalmente inusual. Era algo que aún en estos tiempos no se ve. Una costumbre de 12 años, que lo reglamentario por mes es máximo 5 a 6 días. Pero esta mujer dice que tenía 12 años. Imagínese usted, imagínate tú, hermana en el Señor, amiga, 12 años apartada de la gente, 12 años apartada siendo inmunda, 12 años en oprobio, 12 años sintiéndose el morbo de aquel lugar, de aquella familia, de aquella ciudad. Sin embargo, había algo que era más poderoso que el flujo de ese 12 años que estaba en ella, que era que ella sabía que algo podía pasar. Ella había intentado hacer todo lo que estaba a su posibilidad humanamente hablando, quizás su familia también, pero por cuanto era mujer, y por cuanto estaba en esta condición por 12 años de manera incesante, eso quiere decir que era una mujer que estaba totalmente en un anonimato.
en un anonimato no cualquiera, en un anonimato donde ella era la escoria de aquel lugar, porque eran 12 largos años. Si nosotros en este tiempo, que los días son acortados, que los días pasan rapidísimo, las horas como agua, imagínense en esos tiempos, 12 años, donde la mujer no era conocida, donde la mujer no tenía palabra, donde la mujer no tenía voz ni voto, donde era impura por la ley, era apartada. Entonces, yo te pregunto a ti, haciendo o extrapolando hoy día, quizás tú no tienes 12 años con una enfermedad física o un flujo, pero quizás hace mucho tiempo hay algo en ti que es anormal, que te impide acercarte al Señor. Yo no sé qué tiempo tienes tú sangrando una situación que te impide de manera libre hacer la voluntad del Señor. Y yo vengo a hablarte en esta hora porque sé que no es a alguien, sé que a muchas personas el Señor le está hablando. Porque el Señor ha movido cielo y tierra y los tiempos para venir a hablarte en esta hora. Y a decirte que si tú tienes 12 años, tienes 10, tienes 15, tienes 20, tratando de ser libre de algo que te azota emocionalmente, espiritualmente, físicamente, el Señor te quiere sanar. Pero ¿qué pasa? El Señor era necesario que pasara por aquel lugar porque venía de hacer otro milagro. Parece que el murmullo de lo que había pasado en la casa de Jairo era algo que se había expandido en aquella ciudad. Pero esta mujer desafió todo para acercarse al Señor. Y yo te digo, en el nombre de Cristo, decídete a que todo cambie. Decídete a que cese tu sangrado emocional. Decídete a que cese tu sangrado de indiferencia espiritual. Decídete a optar por hacerle caso a la voz de tu llamado, mujer de Dios. Mujer que quiere siempre hacerlo a tu manera. Que algo te conlleva a siempre hacer las cosas y después te sientes reprimida porque no lo hiciste conforme a la voluntad del Señor. Ese sangrado tiene que detenerse. Pero mira lo que hizo esta mujer. Ella desafió todas las leyes, todos los parámetros habidos y por haber que iban en su contra, que incidían en su contra. Desafió por cuanto era inmunda. Desafió el hecho de que era una mujer. Desafió su estado de 12 años. Y dijo, algo tiene que pasar porque el maestro está pasando por aquí. Yo me imagino que ella oyó desde su lecho, desde donde estaba apartada. Y dijo, me voy a levantar y voy a ir. Y fue en silencio. Y si nos detenemos aquí, es algo extraordinario de ella. Ella adquirió el poder de levantarse en ella misma. Ella no consultó con nadie. Ella no buscó la opinión de nadie. Ella se levantó y se decidió por sí misma a ser transformada. ¿Por qué? Porque sabía que todo el mundo lo que iba era a burlarla y a mofarla. Porque era un desafío enorme. Así que yo te insto a que busque las fuerzas en ese dominio propio que el Señor le dio al hombre. Porque dice su palabra que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso va en la creación. Cuando Dios creó al hombre en su semejanza, le dio esos atributos. Lo que pasa es que no nos hacemos de ellos porque no nos decidimos a encontrarlo. Y porque es una obra que tiene que ser mediante la fe por el Espíritu. Pero ¿qué pasa? Dios está pasando. Dios está cerca de ti. Dios está a la distancia de tu decisión. Dios está a la distancia de tu oración. Dios está diciendo, no me importa tu condición ni tu situación, ni el lugar donde estés, la prueba que estés atravesando. El Señor lo que quiere es sanarte. Que dejes de sufrir por esa condición emocional, por ese fracaso que te atormenta de tanto tiempo. Que quizá tú lo dibujas con un atuendo, un maquillaje, un peinado. Pero de que abres tu boca, sale mala de ti el dolor. Sigue ese sangrado emocional saliendo de ti. El Señor quiere sanarte. Toma esta palabra que el Señor te está dando a través de este vídeo. Y ve y póstrate y decídete a ser transformada. No esperes que otros lo vengan a hacer por ti o que otros vengan a decirte qué tienes que hacer. Tú sabes bien qué tienes que desafiar, qué tienes que arreglar. ¿Cómo tienes que arreglar tu vida para acercarte a Dios? ¿Y qué tal si hablamos de tu llamado?
¿Qué tal si hablamos de tu ministerio? ¿Qué tal si yo te invito a ti, como el Señor ha hecho con tantas, a que uses ese fracaso como una herramienta para darle aliento a otras personas? Como una herramienta de ver que Dios puede hacerlo todo, de que el único que puede, a pesar de todo, a pesar de los parámetros de la vida, de las leyes, de las condiciones del hombre, de la anatomía misma, el Señor venció el mundo, venció el pecado y venció la muerte. Para el Señor no hay nada imposible. Y si tú crees eso, tienes que levantarte. Esta mujer se levantó y dijo, voy. Y cuando se acercó al maestro, el Señor conoció que algo extraordinario salió de él. ¿Por qué el Señor conoció si no estaba viendo a la mujer y había una multitud? Porque el Creador conoce la esencia de su creación. Porque el Creador sabe cuál es la necesidad de cada persona que transita en la tierra. Porque cada persona no es un accidente. Tú no eres un accidente. Si tú estás viendo esto en esta hora, no es por una casualidad. Es por un propósito que tú debes ir a alcanzar y conocer y hacer que la palabra del Señor prospere en ti. Es que yo quiero que tú entiendas que depende de ti. Depende de ti ser transformada. No es solamente hablar de sanidad, porque muchas veces estamos buscando un milagro de salud y luego que lo recibimos, espiritualmente volvemos a un estado peor. ¿Por qué? Porque nos entra la ignorancia. El ego del hombre, que es inherente cuando se siente satisfecho el hombre en su persona, en su naturaleza caída, pues ya se le olvida de dónde vino el favor. Y lo que quiere es volver, o cuando viene a ver hace cosas peores. Pero levántate de ese sangrado de reincidencia. Levántate de ese sangrado de mediocridad. Levántate de ese sangrado de que todo el mundo te tenga como un morbo, como una burla. De que todo el mundo te esté señalando como alguien que no tiene definición, como alguien que no tiene concepto, como alguien que no tiene identidad. Ella dijo, se acabó. Yo sé que hay una ley. Yo sé que yo soy una mujer. Yo sé que esto es inusual, que son 12 años sangrando, que esto es natural, pero estaba fuera de la naturaleza. Es que esto es algo extraordinario. Lo natural que el Señor estableció para una mujer es una mensualidad de varios días. Si se sale de ahí es algo anormal. Y si tú te das cuenta y estudias y buscas y escudrillas, hoy en la actualidad no se ve eso, porque no resiste nadie tanto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Esta historia de 12 años es un impacto, es un enfoque a nuestra conciencia de que Dios es un Dios que permite las cosas para Él glorificarse. Permite que el Señor se glorifique en tu dificultad. Permite que el Señor se glorifique en tu vida. Permítete, date la oportunidad. Él está pasando por tu casa, Él está pasando por tu vida, por tu mente. Ahí está la palabra, ahí está el Espíritu, ahí está tu congregación, ahí está el altar, ahí está tus rodillas, está tu fe. Señor, por esa fe que conociendo al Señor en su omnisciencia, en su omnisapiencia, en su gloria insondable y su sabiduría, que ella se había acercado. Él dijo, algo pasó, algo salió de mí. ¿Por qué dice algo? Porque ella abrió el cielo con su decisión. Ella tocó el corazón de Dios con su decisión. Te das cuenta que no tiene que ver con lo que tengas, no tiene que ver con tu condición, no tiene que ver con tu situación, no tiene que ver con tu estado social, no tiene que ver con tus finanzas, no tiene que ver con lo que has adquirido en la vida. Es que tu corazón se acerque al de Dios. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Todo lo que tenemos, cuando iremos a una eternidad, no nos lo vamos a llevar, porque es para estar aquí. El Señor no necesitaba que ella fuera de una alta sociedad, porque la hija de Jairo, reconocemos que era alguien que tenía ciertas adquisiciones, porque Jairo era un hombre conocido en aquel lugar. Y hizo el milagro. Y ella desafió todo. Ella se desafió a sí misma. Tú te vas a dar cuenta y vas a comprobar que Dios hace mucho que está dispuesto a bendecirte, a que salga de Él el milagro. Pero tiene que también postrarse su fe, desafiarlo todo. Y el Señor le dijo a los discípulos, pero es que no. Y ellos decían, pero ¿y cómo tú dices, maestro? Pedro. Todos conocemos a Pedro. Pedro era bien introvertido.
Pero dice, pero lo que más hay gente aquí pegándote. Y seguro que las mujeres, por cuanto eran condiciones de mujeres, estaban lejos de la multitud, porque no siempre podían estar donde estaba el maestro, porque era un desafío a todas esas leyes. El maestro, recuerden que el ministerio del maestro fue un desafío total, el tiempo que él transcurrió a la sociedad, a los sacerdotes, a la sinagoga, a las leyes de Moisés. Todo eso era un desafío. Todo lo que el Señor hizo en su ministerio era un desafío. Y ella a eso mismo desafió y se acercó. Entonces yo te insto en esta hora, mujer de Dios, a que te decidas a ser transformada. O sea, el Señor siempre está dispuesto. ¿Recuerda cuando se acercó el leproso y le dijo, Señor, ¿quieres limpiarme? Él le dijo, yo quiero. El Señor siempre quiere. El Señor siempre está ahí. La razón se nos nubla, nos sentimos mal, nos sentimos agobiados. Pero ella hizo caso omiso a todo eso, se ignoró y dijo, voy a usar mi fe. No voy a ir donde más nadie. Dispuesta a que la apedrearan, dispuesta a que la mataran, dispuesta a que le hicieran de todo. Ella buscó la virtud del Señor. ¿Estás dispuesta a levantarte en Dios y enfrentar espiritualmente todo lo que sea necesario para ser una mujer que Dios quiere usar hace mucho tiempo? ¿Estás dispuesta a enfrentar 1001 batallas, a veces que ni tú las sales a buscar, a enfrentarlo todo por ser esa persona que Dios diseñó que tú seas? Tienes que hacerlo, porque entonces te va a quedar todo el tiempo en ese oprobio. Tienes que decidirte por ti, porque nadie lo va a hacer. Por eso dice que la salvación es individual y es por su gracia. Así que, estimada amiga y hermana en el Señor, te exhorto a seguir hacia adelante, a que compartas la gracia de Dios. Si este vídeo te ha impactado, compartas, y que la palabra del Señor prospere en tu vida. Es mi deseo y es la intención de este glorioso ministerio, Radio Retorno TV. Dios te bendiga y Dios te guarde.